entre las víctimas colaterales de lo que ha ocurrido en el Medio Oriente está Colombia. Colombia hemos tenido una crisis que hacía rato no veíamos, de tipo internacional, entre el gobierno y la oposición, a raíz justamente de algunas palabras o trinos, o X, como se llaman los trinos ahora, del presidente Gustavo Petro. Sobre eso es mi columna de hoy, la voy a leer, se titula No más X. Mientras la inmensa mayoría del mundo observa con pavor las batallas sangrientas en el Oriente Medio y Ucrania, un pequeño grupo festeja en secreto las conflagraciones, como si fuera una Navidad anticipada. No nos engañemos, estas guerras tienen ávidos partidarios, en particular los fabricantes y mercaderes de armas. Casi todos nos horrorizamos con el misil que provocó la muerte de 400 o 500 palestinos, pero en algún lugar alguien recibe felicitaciones por haber logrado fabricar una bomba capaz de causar tan formidable carnicería sin dejar más que un pequeño cráter. En muchos talleres hay ingenieros y militares que estudian el comportamiento en campo real de los drones, maravilloso invento que cada vez se adecua más, ambos valen, para pulverizar al enemigo. Drones, misiles, antidrones, antimisiles, modelo 2023, son un aporte apocalíptico de la ciencia y la tecnología. Pero hay otro invento genial que se ha convertido en herramienta de confusión y destrucción de la humanidad. Los trinos, esos mensajes de comunicación instantánea en redes masivas que hizo popular Twitter y ahora bajo la marca X pertenecen al ególatra y plutócrata Elon Musk. Estas redes maravillosas desde muchos puntos de vista han sido convertidas en vehículos de odio, discriminación, embustes y, como si su peligro fuera poco, tentación permanente de lenguarazos. Son innumerables los enredos, enfrentamientos, metidas de pata y errores que ocurren a diario por culpa de estos microrecados que desestimulan la contención y el silencio y se abren a las reacciones más inmediatas, primarias, emotivas e irreflexivas. Se trata de una enfermedad que yo denominaría eyaculación verbal precoz, hablar antes de pensar. Cuando esto ocurre entre chismosos, acaba sacándose los cueros al sol, pero cuando sucede entre líderes puede provocar consecuencias lamentables, entre otras razones porque el reverso o la matización, que a menudo siguen al desborde, no pasan de ser esparadrapo en las heridas profundas que abrió la precipitación. Antes de que el viernes pasado, hicieran presencialmente las paces, los colombianos asistimos en los últimos días a la balacera de trinos que dispararon el presidente Gustavo Petro, el embajador de Israel y el canciller Álvaro Leiva. El primero, Petro, comparó de manera absurda el tratamiento que da Israel a Palestina con los campos nazis de concentración. El segundo criticó que Petro no condenara el atroz ataque terrorista contra ciudadanos israelíes. Y el tercero se calzó los guantes de boxeo y subió al ring para defender a su jefe, hasta afirmar con ditirambo casi cómico que, cito comillas, la historia de la diplomacia universal consignará como hito la patanería insensata del embajador Gali Dagan. Petro tenía razón al comentar la postración palestina, pero cometió una falta grave adicional al no repudiar el terrorismo de Hamas. El embajador incurrió en una grosería indigna de un diplomático al atacar al presidente anfitrión en el patio público de las redes sociales. En lo que hace a Leiva, se pasó de lisonjas a su jefe y ni siquiera supimos si estaba echando o no al maleducado Dagan, porque le mostró la puerta de salida sin mínimo pedir excusas e irse, fue lo que le dijo. La vergonzosa pelea se habría evitado si hubieran acudido a los mecanismos serenos y sosegados de la diplomacia y no a la red X. Y si en vez de escribir febrilmente con las tripas, hubiesen concertado una cita de despacho o sopesado un texto formal aprobado por alguien que sepa escribir, pues de otro de los problemas de la acuñación verbal precoz es que expulsa reacciones sin digerir y retrata ciertas carencias del autor. En el mensaje de Petro, por ejemplo, la falta de concordancia, las cojeras del lenguaje inclusivo, unas veces lo emplea y otras no, y la inesperada alusión a situaciones del pasado que no encajan en el libreto, denuncia la necesidad de repasar la gramática de bachillerato y ojalá algo de la historia. Costosos asesores de comunicación sostienen que la difusión constante de trinos visibiliza a los autores. Lo interesante es que también expone su ignorancia y magnifica sus defectos. Como son pocos los políticos que utilizan las redes con cautela y contención, el mundo de los mensajes es un campo minado. Buena parte del periodismo, por desgracia,
sea contagiado y su mayor preocupación no son la verdad y la comunicación eficaz, sino los likes. El modelo ha dejado de ser aquel que ofrezca pronto y bien la más veraz información posible. Lo reemplaza el que más infle los titulares y mejor engañe con argucias al receptor para retenerlos. Así, cada vez son más los escritos que esconden hasta el último párrafo la pepa de la noticia y se precian de mantener en vilo al desesperado lector. A este timo lo denominan en español ciberanzuelo, traducido en inglés clickbait. Un universo efímero y trivial es el indicado para crear a bestias aparatosas como Donald Trump, Jair Bolsonaro, Boris Johnson, Vladimir Putin. A lo mejor hoy sabremos si también es Javier Milei. También Álvaro, en nivel más modesto, Álvaro Uribe y Rodolfo Hernández. Los populistas no necesitan reflexión. Lo suyo es chapotear en los pozos del ruido, la calumnia, la emoción y el escándalo. En esas charcas engordan los líderes de la posverdad. Los conductores paradigmáticos, en cambio, han escaseado siempre. Un escritor español examinó hace poco la historia de su país en busca de un hombre excepcional por su rectitud y preparación. Tuvo que expurgar más de 2 siglos para topar a uno. Gaspar Melchor de Jovellanos, nacido en 1744 y muerto en 1811. ¿Cuántas décadas tendríamos que retroceder los colombianos? Muchos lectores me regañan que por ser crítico y no propositivo, así que hoy traje una humilde sugerencia para el señor presidente. Esta semana Cecilia Orozco tachó a Pedro de apresurado y le recomendó, entre comillas, revisar su relación con las redes. Me sumo al consejo de la columnista del Espectador y al de otros ciudadanos. Pido al prolífico don Gustavo una severa dieta de trinos, que sean pocos, pensados y potentes. No más riñas y desgastes baladíes. No más X. Esa es mi columna como víctima colateral. Pues maravillosa columna, coincide con la de Enrique Santos, que también escribió Petro, Gaza y Elecciones, que comentó ese asunto, y queríamos también hablar con Sandra sobre esa manifestación de la diplomacia del presidente pues a través de redes sociales, porque una es la posición que ha planteado Daniel Samper Pizano, yo estoy de acuerdo con él, pero también hay otra gente que dice, pues esa es la nueva plaza pública y los mandatarios, algunos eligen manifestarse de esta manera y de tener digamos, un control más estricto sobre su discurso y su relación con el electorado. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, primero tengo que decir que la figura de la eyaculación verbal precoz me produce una fascinación indescriptible. Me encanta esa definición. La voy a usar, la voy a adoptar, la voy a propagar. La va a propagar. Sí. No, tengo que decir varias cosas sobre eso. Digamos, yo creo que coincido, Ana, con eso último. Bueno, ahí está la red, ahí está la plataforma. Hacer política por fuera de eso va a ser tremendamente difícil. Sin embargo, yo creo que hay que hacer un ejercicio un poco selectivo de qué se hace ahí y qué no se hace. Yo coincido con Daniel en que es una cuestión de volumen, para empezar. Digamos, uno no se puede pegar a eso todo el tiempo. Pero segundo, creo que hay unos temas que son más susceptibles de ser tratados ahí que otros. Y ahí me parece que el tema de la diplomacia y de las relaciones internacionales es uno de los menos propicios para tratar a través de redes sociales. Creo que es un tema primero en el que la comunidad internacional históricamente se ha preocupado mucho por construir canales de comunicación con muchas reglas del juego y con mucha filigrana, justamente por una razón fundamental, y es que cualquier equivocación en materia de comunicación que exista en lo internacional tiene el potencial de producir unos conflictos que después no arregla nadie, ¿sí? Entonces, todo el mundo dice, uy, pero los diplomáticos tan acartonados, tanto procedimiento, tanta ceremonia, eso tiene una razón de ser, y es que está todo perfectamente diseñado para reducir al máximo la probabilidad de que haya equivocaciones, de que haya malos entendidos, de que haya digamos, de que se digan cosas que no se debieron haber dicho. Entonces, provee espacio para la reflexión, provee espacio para la construcción de estrategia, para tantear, digamos, provee muchas cosas que no proveen las redes sociales.
cuando se utilizan las redes sociales en la forma en la que las utilizó el presidente, yo creo que se producen varias cosas. La primera, y eso lo recoge la columna su columna que acaba de leer Daniel, es que hay muy poco espacio para la reflexión. ¿Sí? No, digamos, sale todo como lo tiene uno, y todos los que estamos en Twitter hemos pasado por ahí, ¿sí? A todos se nos ha salido alguna vez un tweet que no fue lo suficientemente pensado y que produce unos efectos terribles. Pero que se le salga a uno, un ciudadano X, un tweet que tiene unos efectos terribles, no tiene, digamos, no guarda la misma proporción en materia de importancia y de efectos que si le pasa eso a un presidente. Creo que esas son dos circunstancias distintas. Y el otro efecto que tiene eso, que a mí me preocupa muchísimo, atado con el primero también, es la desinstitucionalización que produce. Porque si usted me dice a mí, bueno, no, Petro se sentó con sus asesores, tuvo 5 horas de reunión y llegó a la conclusión de que lo que tenía que escribir en las redes era esto, yo ahí empiezo a tener menos problema. Pero es que eso no es lo que estamos viendo. O sea, Petro no se sienta con asesores, Petro no consulta a la Cancillería, Petro ni siquiera consulta con su propio canciller. No estoy segura de que si consultara la cosa saldría mejor, pero digamos, no consulta con todo el grupo que tiene a su disposición para producir estas decisiones, sino que es una cosa de él sentado opinando como si fuera un tuitero, no como si fuera un presidente. Entonces, yo lo decía en un tuit en algún momento, pues bueno, entonces no necesita ni canciller ni cancillería. ¿Sí? Si nuestra política exterior se va a reducir a las opiniones particulares de Petro, con las que uno puede estar más o menos de acuerdo, pues entonces tenemos un problema serio, porque toda la institucionalidad que existe para construir política pública alrededor de ese tema en particular empieza a sobrar. Entonces, de pronto mi fórmula sería una fórmula intermedia parecida a la que está proponiendo Daniel, que es ok, usen las redes, pero úsenlas de otra forma. Termino diciendo una cosa, en algún momento dije, hombre, la lógica de los comunicados oficiales es una lógica que hay que empezar a recuperar, porque los comunicados oficiales se piensan, se escriben con calma, se reflexionan, se les miran los impactos en materia de política pública. Y entonces ahora lo que tomó la decisión de hacer el presidente es que se sueltan los tweets y luego la Oficina de Comunicaciones de Palacio agarra los tweets y los convierte en comunicados oficiales. Eso no tiene ninguna lógica, ¿sí? El proceso es exactamente lo opuesto. Y creo que en el ímpetu de decir todas estas cosas, lo más grave, me parece a mí, es que están desperdiciando una cantidad de capital político innecesariamente. Todo este debate era absolutamente innecesario para el presidente si hubiese empezado por el tuit con la foto con el representante de Palestina en Colombia y con la foto con el embajador de Israel y diciendo no apruebo los ataques contra población civil, vengan de donde vengan, y me apego al derecho internacional humanitario, como lo hizo al final, nos hubiéramos ahorrado un debate enorme en el país que al único que terminó por dejar debilitado fue a él. Pero no crees, André, qué pena meter la cucharada, pero pues en últimas, a pesar de que no hubo rechazo a Hamas, y eso fue reprochado desde todas las orillas políticas, pues Petro sale de esto con una posición que ya se está viendo en muchas otras democracias, que hay una voz fuerte desde la comunidad internacional diciendo lo que Petro ha venido diciendo, un poco recogiendo ese sentir, y además Biden lo invita a una cumbre el 3 de noviembre en Estados Unidos, allá en la Casa Blanca. Entonces tampoco pareciera, yo estoy de acuerdo con usted que ese proceder es peligroso, pero tampoco pareciera que perdió Petro. No, digamos, él dice que todo el movimiento internacional que está teniendo lugar en este momento es gracias a su inspiración, y yo ahí sí difiero enormemente. Digamos, nada que ver, no hay, los medios internacionales no recogieron este despelote que tuvo lugar en Colombia en ninguna parte. No hay nadie en el sistema internacional diciendo que Petro está liderando la posición pro-palestina. No fue él el primero en esgrimir una posición pro-palestina. Recuerden que en este país y en el sistema internacional esa posición ha avanzado tanto que un miembro del establecimiento más rancio y tradicional de Colombia, como el expresidente Santos,
fue la persona que le otorgó el reconocimiento al Estado palestino, ¿sí? O sea, esto no se están inventando absolutamente nada. Yo creo que está bien, digamos, que se sume a las posiciones pro-palestinas en el escenario internacional. Yo misma comparto muchas de esas posiciones. Yo no comparto la gran mayoría de las decisiones que ha tomado Israel frente a este tema, pero digamos, el argumento de que esto en algo está consolidando la posición del liderazgo de Petro en el escenario internacional, sí es un argumento que yo no compro, porque yo no lo veo por ninguna parte. Digamos, acá en Colombia se vende y se vende muy bien, pues porque esa es la historia que vende Petro y el petrismo, pero digamos, por fuera, en este momento nadie está reconociendo a Petro como un líder de la conversación internacional sobre el tema de esta guerra. Yo creo que decir eso sí es un poco llamarse a engaños. Y lo de Biden, o sea, no estuvo liderando con la rodilla herida, iluminando pues cuál era la salida de esta crisis desde su cama. ¿Y qué opina de lo que decía Ana entonces de la invitación de Biden? No, yo creo que lo de la relación con Estados Unidos pasa por otro lugar totalmente distinto. Yo creo que Biden entiende perfectamente que su relación con Colombia es una relación en este momento contenciosa y que pone a prueba muchos de los elementos, digamos, que Estados Unidos ha puesto sobre la mesa en materia de su relación con América Latina. Entonces, ¿qué están tratando de probar ellos? Están tratando de probar, uno, que pueden convivir con un gobierno de izquierda en la región y que pueden convivir bien. Dos, que son capaces en ese escenario de escoger las batallas. Escoger las batallas significa que no se van a poner a pelear por cada declaración que dé Petro, ni en contra de ellos, ni en contra de sus aliados. Y tres, que finalmente en todo el escenario en el que se conjugan los temas de Venezuela, los temas de Cuba, los temas de migración, los temas de criminalidad organizada y demás, hay un montón, hay una agenda gruesísima en la que Estados Unidos tiene que estar del lado del gobierno colombiano para poder ejercer influencia. Entonces creo que si uno suma todo eso, no se va a encontrar nada distinto que las dos declaraciones gruesas que nos encontramos de miembros del gobierno de Estados Unidos diciéndole a Petro, ojo con eso, porque esas declaraciones son declaraciones que no aceptamos y fueron altos miembros del gobierno de Estados Unidos los que protestaron al respecto, ejerciendo un papel a la hora de moderar la posición del gobierno colombiano, que terminó ciertamente moderándose y terminó en la foto que todos conocemos. Entonces, digamos, yo ahí sí creo que la lógica es una lógica completamente distinta.